Esta tarde vamos a empezar con nuestro estudio bíblico. Les agradezco mucho su presencia. Espero que estén bien. Yo quiero comentarles que vamos a hablar de temas muy importantes y esta tarde yo quiero que leamos una porción de el libro del apóstol Santiago en el capítulo número 5 a partir del versículo número 7. La escritura dice de la siguiente manera, yo voy a leer y usted va a poner mucha atención porque vamos a tratar de resumir algunas instrucciones muy importantes que tiene aquí la palabra para nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros enfermo, afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué precioso mensaje, y precisamente es una de las epístolas universales que tienen mucho que ver con el tiempo de actualidad. Yo quiero hablarte hoy acerca de una nueva realidad. He titulado así el texto de este pasaje, o de este mensaje, o de este estudio, una nueva realidad. Y es que estamos viviendo realmente una nueva realidad. Y antes de que pueda yo compartir, quiero que cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, en el lugar donde se encuentra, y podamos orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde. Trae tu palabra que sea de provecho para nuestras vidas, que podamos ser alcanzados a través de ella, conforme a tu gran misericordia. Detén cualquier cosa que pueda estorbar, cualquier actitud, Señor amado, que se quiera poner en contra tuya para que tu reino se establezca. Háblanos en tu verdad y que tu nombre sea muy glorificado. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En primer lugar, quiero darles un buen saludo afectuoso. Sé que a lo largo de todo este tiempo, pues nos hemos ido acostumbrando, aunque no todos. Yo sé que mucha gente tiende a tener la oportunidad de acercarse, observar, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está diciendo, de qué forma se está predicando. Y hay también otras acciones que a veces pues solamente escuchamos un momentito y mejor nos separamos porque no tenemos un control de decir, bueno, voy a escuchar hasta el final, voy a oír lo que Dios quiere para mi vida, voy a ver si hay algo de interés para mi alma. Y yo creo que la Biblia describe que de 2 o 3 maneras habla al hombre y a veces el hombre no entiende. Yo te voy a pedir que permanezcas hasta el momento final. Una nueva realidad, y en este pasaje se nos lleva a determinar a la determinante realidad que estamos viviendo en la actualidad. Es algo nuevo, es algo que ni siquiera lo imaginábamos, ni siquiera estábamos conscientes que llegase a suceder. Sin embargo, estamos aquí. Y es algo muy ajeno a nuestra vida pasada. A veces pensamos,
difícilmente me voy a acostumbrar a esto. Por ejemplo, el traer una mascarilla, el poder tener un distanciamiento social, el poder evitar los abrazos, el poder evitar los saludos. Esa realidad es algo que no estaba dentro del plan o dentro del margen que nosotros considerábamos como una vida social normal. Ahora tenemos que tener mucho distanciamiento, tenemos que cubrirnos, tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente mientras no exista alguna vacuna que pueda controlar o que pueda detener este tipo de acciones, pues obviamente vamos a estar expuestos a cualquier peligro y los peligros son inminentes. Hoy hemos visto que en lugar de que la curva se aplane, pues obviamente empiezan a haber nuevos brotes y no quiero alarmarte con ello, ¿verdad? No quiero decirte que esto es motivo para que te alarmes. Lo que sí quiero hacerte entender que estamos viviendo una realidad nueva, algo que no estaba en nuestro libreto, que no lo teníamos considerado. Y en la palabra de Dios siempre hay respuestas. La Biblia tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos saber. Y es ahí donde pues aparece la fuente de vida, el mensaje que puede traer paz, que puede consolidarnos en armonía o que puede darnos la oportunidad de vivir plenamente identificados con Dios. Santiago fue un líder en la iglesia, se dice que fue hermano del Señor Jesús y él empezó a compartir algunas cosas muy importantes específicamente para la iglesia, porque si es realidad, la iglesia es la que necesita estar enterada. Yo sé que el evangelio es para toda criatura. El evangelio no distingue clase social ni distingue a ninguna persona. Cristo por todos murió. Sin embargo, hay algunas recomendaciones específicas que fueron escritas o que fueron dejadas para que la iglesia pudiera tener la capacidad de soportar las pruebas que iba a tener a lo largo de su vida. Y en ocasiones, lo primero que manifestamos nosotros después de que empieza a resurgir este nuevo estilo de vida, pues es la falta de paciencia que brota de una forma natural, ¿verdad? A veces no tenemos paciencia ni siquiera para poder escuchar un diálogo completo, una plática. Se comenta que mientras estuvo el aislamiento social, mucha gente ya no se toleraba en casa, ya lo que querían era salir a la calle porque ya no toleraban la amistad o la relación ya tanto matrimonial o como de padres a hijos. Entonces nos habla de una falta de paciencia y este mundo estuvo vinculado o estuvo impulsado por el afán, por la ansiedad. Toda la gente lo único que quería era hacer, correr, comprar, vender y estar completamente en una actitud casi de mucha actividad continua. Y Santiago está utilizando figuras del Antiguo Testamento como para mencionar lo que debemos de tener como hábito en esta actualidad. Es muy importante que consideremos que nuestra perspectiva de vida tiene que cambiar, que ya no vamos a ser los mismos, que ahora es una realidad diferente la que estamos viviendo y que tenemos que empezar a darnos por enterados que ahora tenemos que tomar unas medidas completamente diferentes a las que antes teníamos. Ahora para todo es espera. Tú vas a un supermercado, tienes que esperar una larga fila, y más si vives en una ciudad conglomerada, pues obviamente el tiempo de que tú puedas entrar ahí a veces es demasiado largo y pronunciado que posiblemente a tu mente viene el pensamiento, no, ¿para qué voy a estar aquí? Mejor me voy a realizar alguna actividad, voy a ir a hacer esto. Y eso es lo que está tratando de hablarse, de la falta de paciencia que nosotros estamos notando naturalmente en esta nueva realidad. Ya no tenemos ese mismo control, mucho afán, mucha ansiedad, y es todo lo contrario a lo que realmente estaremos necesitando para este tiempo, la paciencia, ¿verdad? Ahora, muchas esperas, ¿verdad? No hay, vas al médico, ni siquiera te acercas. Posiblemente ahora las recetas médicas o las consultas a través del médico son virtuales. Solo en un caso de emergencia tienes que asistir a una sala de hospital para que te atiendan. Pero si no es algo emergente, pues vas a tener que buscar una consulta por teléfono o ya sea vía Skype o vía chat. Entonces, es algo muy diferente. Entonces, ¿por qué hablamos de la paciencia? El apóstol Santiago utilizó esta frase y la utilizó en este pasaje que acabamos de leer 5 veces. Paciencia.
Y nosotros pensamos, bueno, ¿y qué es la paciencia? La paciencia, en primer lugar, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Eso es algo muy importante, porque muchos pueden esperar, pero no pueden tener la paciencia. O sea, se pueden rebelar rápidamente y decir, oye, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y más cuando nosotros somos de vidas muy compulsivas, donde todo lo queremos al momento, donde no tenemos la tranquilidad ni siquiera de esperar. Hay cosas que nosotros debemos ya ir formalizando para que podamos redimir el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que asegura la Escritura. Debemos de que redimir los tiempos. Tenemos que tomar consideración que si algo lo hacíamos a veces demoradamente, ahora para evitar que haya un trastorno o algo que pueda desatar un conflicto, mejor ir meditando y realizando ciertas reformas en nuestra vida. En primer lugar, la paciencia, en algunas palabras se habla como fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y una parte muy importante, paciencia. Después habla de benignidad, bondad y fe. Pero la paciencia juega un momento muy importante. Y aquí Santiago menciona la paciencia de un hombre. La paciencia de Job. Mira también lo que dice en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1:6. Aquí lo menciona como una virtud. Una virtud es como un don, como un regalo, como un obsequio de parte de Dios. La verdad es que es virtuoso o es una persona llena de virtud la que tiene paciencia. En este mundo donde por cualquier cosa hay pleitos continuos, por cualquier cosa hay responden a la primera, o por cualquier cosa ya uno quiere cambiar al mundo de una forma rápida y expresa, porque no tiene el control, no tiene la paciencia o no tiene la determinación de poder escuchar. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo también para airarse. Pero aquí parece ser que en el mundo natural de la vida del ser humano es todo lo contrario: pronto para hablar, tardo para oír y muy rápido para explotar. Quiere decir así como una mecha corta que rápidamente explotan a la primera. El apóstol Pedro lo menciona como una virtud. Dice en el capítulo 1, el primer capítulo, el versículo 6 de la segunda epístola universal de Pedro, dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Quiere decir que está ligado. Estas virtudes están ligadas, porque tener dominio propio es autocontrol. Y el autocontrol te lleva a tener paciencia. Pero hay gente que posiblemente dice, sí, es muy paciente, pero te está escuchando, pero está haciendo muecas con la cara, o está estirando los ojos, o alargando la barbilla. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el control, están fuera del control, no tienen dominio. O que escuchan algo y rápido tienen una respuesta. O sea, sin pasar todas las cosas por el filtro y razonarlas, ya tienen una respuesta, o ya tienen una recomendación, o ya tienen algo que decir, sin considerar plenamente lo que debemos de digerir. Ni en los alimentos sucede eso. Tú comes y entra en un proceso digestivo y después viene el desalojo, pero tiene que haber una producción, y muchos de nosotros tenemos respuestas casi inmediatas por la falta de paciencia, por la falta de autocontrol, porque no nos medimos realmente. Entonces aquí Santiago está poniendo el ejemplo de Job, que esta vida refleja no solamente la virtud, sino más bien la exaltación de un instrumento en las manos de Dios. Y la vida de Job es una vida que tiene verdaderos prodigios como para expresarlos, para poder compartirlos, para poder recomendarlos, inclusive para poder imitarlos, porque ¿quién como este hombre? La Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, un hombre con integridad, un hombre plenamente confiado en Dios, y en un momento, en un corto espacio de tiempo, perdió todo lo que tenía, incluyendo sus bienes, incluyendo a su familia, incluyendo su propia salud. Quiero decirte que hasta este momento muy rara vez podemos escuchar de alguien que diga, pues a mí me está pasando lo que a Job, porque realmente lo que le sucedió a Job, eso no tiene precedente para otras personas. Perdió a su familia,
perdió sus bienes materiales, perdió todo, hasta llegó a caer en un estado en el cual desde la cabeza a los pies tenía llagas y pústulas que tenía que estarse rascando completamente. Literal, todo lo perdió, ganado, perdió todo. Su esposa inclusive no pudo soportar la prueba y con menosprecio se acercó a él para decirle: ¿aún retienes tu integridad? ¿Cómo podría haber visto esta mujer el desarrollo de Job? Que le dijo: aún retienes tu integridad. O sea, en otras palabras, no te has rebelado, no te has volteado en contra de Dios, no has dicho nada en contra de todo lo que te ha pasado. Eres íntegro, aún retienes la integridad a pesar de la prueba. Y le dijo una frase que fue completamente contundente o rotunda: maldice a tu Dios y muérete. Y Job, como todo hombre lleno de paciencia, lleno de dominio propio, lleno de virtud, le contestó: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién se puede atrever a decir así después de que sucede una pérdida? A veces por minucias ya están dándole la espalda a Dios, a veces por minucias ya la gente quiere pelear, a veces porque les llaman la atención ya quieren tener casi un pleito aparte. Es terrible, porque la paciencia es la virtud que se necesita para esta nueva realidad. Si no tenemos esa virtud, querido hermano, no vamos a poder soportar la prueba y vamos a darle oportunidad a que el enemigo pueda ser el que tenga el dominio y el control de nuestras almas. La verdad es que es importante que podamos comprender que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que nosotros nos reformemos, que entremos en un estado de plena armonía con Dios y que podamos vivir para Él, porque la verdad Dios quiere exaltar a sus instrumentos, quiere exaltar a aquellos que ha tomado por hijos y que les ha bendecido de una manera muy especial. Pero queremos solucionar todo tan rápido, nos ponemos estrictos a veces aún sin merecer nada, porque nuestra conducta no nos determina a ser exigentes, sino más bien lo hacemos en una forma de adversidad en contra de Dios. Querido hermano, la iglesia debe de ser la columna y baluarte de la verdad, debe de ser el fundamento sólido de la gente redimida, la gente que tiene paciencia, que tiene virtudes, que florece. Como dice la Escritura, el camino del justo es como la palmera, ¿no? Que florecen rápidamente, que aunque se doblen por el viento, pero siempre van a estar erguidas, porque en eso corresponde la vida de alguien que soporta la prueba, que soporta la tentación, que cuando resiste la prueba recibe la corona de Dios que Dios le promete a los que le aman. Esta es nuestra nueva realidad y hay que afrontarla por todos sus pormenores. Querido hermano, a lo mejor estás ansioso de tanto encierro, ya quieres salir a la calle, ya quieres ver a las amistades, quizás ya quieras correr a la iglesia para abrazar a la gente o para decirles cosas, pero déjame decirte que a veces eso es algo solamente muy exterior, porque el que ama a Dios, el que ama, busca dónde poder alimentarse, dónde poder oír la palabra, dónde poder ser impregnado del mensaje del cielo. Hay algunos que ni siquiera se aparecen dentro de las enseñanzas y después son los que más quieren tener dominio o control de las cosas. Querido hermano, no podemos nosotros tener ese tipo de actitud en medio de esta realidad presente que nos ha llevado a tener, pues obviamente, a veces hasta un desgaste emocional, porque no podemos soportar con paciencia los momentos críticos. 8, 9 semanas y quizás otro tiempo más, y quizás si la gente se relaja demasiado van a venir más tiempos, y entonces ¿qué va a pasar si no tienes esa confianza? Santiago capítulo 5 verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y tú pudiste ver también en el libro de Job, en los capítulos finales, cómo Dios le dio la recompensa maravillosa a Job. ¿Por qué? Porque él guardó con paciencia la promesa que le había dado Dios. Muchos de nosotros estamos impacientes por ver el cumplimiento de Dios. Si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Pero ¿qué tan paciente eres como para esperar el llamado o para esperar la respuesta de Dios? ¿O qué estás haciendo para que esa realidad sea más rápida y más expedita para contigo? Este mundo no se acostumbra, querido, a la nueva realidad. Se le hace extraño y desesperante porque están acostumbrados
a ser movidos por el impulso, por la presión de la generación. La generación te ha llevado a que hagas todo lo que hacen los demás y a veces no hemos tenido el tiempo ni la paciencia para permanecer un tiempo en la presencia de Dios, rogar su ayuda, pedir su misericordia, ser influenciados por Él, obtener la información necesaria para poder hablar de parte de Dios, tener la palabra adecuada para bendecir una vida necesitada, ir por el más débil y el descarriado, hacer la misericordia de una forma gloriosa, que es lo que Dios quiere. Entonces, al querer imponerse, otra vez la ansiedad, el afán, pues se ocurren mayores desgracias para la vida. Santiago también dentro de este plan explica algo muy importante, habla acerca de la oración. Y déjame decirte que este pasaje está muy relacionado. Primero habla de la paciencia, pero también habla de la oración. Y la oración es efectiva. En 6 ocasiones, Santiago utiliza la palabra oración, orar, y la utiliza con la finalidad de que podamos estar conscientes. Si alguno de vosotros está afligido, dice, haga oración. Y habla, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Quiere decir, está sumergido en la información para que la iglesia esté consciente que si no hay oración no hay vida. Si no hay oración, el tren no funciona. Si no hay oración, el vehículo no marcha. Si no hay oración, la iglesia no crece. Y si no hay oración, las pasiones no se ponen en control. Si no hay oración, querido hermano, no hay salvación en los perdidos. Si no hay oración, la iglesia está débil y entregada a las pasiones desordenadas. Si no hay oración, no hay vida, porque la oración es como la gasolina para el automóvil. Si tú no le echas gasolina a un carro, o si no lo cargas de energía en la última época que ya estamos viendo carros eléctricos, entonces el automóvil no se va a mover. Y no me estoy refiriendo a lo que dicen por ahí ciertos grupos sectarios, que el Espíritu de Dios es como una fuerza activa. No, me refiero a la oración, al tiempo que tú le dediques a Dios, al tiempo que le dediques para que después de orar puedas tener la revelación clara y precisa de lo que Dios quiere contigo, porque de lo contrario no vamos a escuchar la voz de Dios si no estamos en su presencia, si no nos acercamos al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro, si no buscamos su ayuda. La Biblia describe que el que a Él viene, Él no le va a echar fuera, y que todo lo que pidieres de acuerdo a su voluntad, Él lo hará, porque Él está dispuesto a bendecir. Santiago impulsa a orar en estos momentos de cambios trascendentales que estamos viviendo. Y en 6 ocasiones, como te dije, utiliza la palabra oración. En otras palabras, es algo urgente. Querido hermano, yo te invito a que ores. Amigo que me escuchas, mujer que estás escuchándome también en la sala, en la cocina. Si no hay oración, no hay vida, querido. Necesario es la oración para poder ser guiado por el Espíritu Santo. El resultado que podemos ver en la vida de Job fue que Dios le dio mucho más de lo que él había perdido. Ahora, no quiero decir con esto que sus pérdidas pasadas no hayan sido de valor, porque tenían un valor sentimental, un valor emocional, un valor familiar. Él perdió a su familia, perdió a sus hijos, pero por la virtud de Job, al final fue restituido con todo, con cosas mejores de las que había perdido y conceptos que nosotros pensamos, entonces lo de anteriormente no valía. No, todo vale. Sin embargo, esto fue mucho mejor. Le dio unas hijas hermosas, le dio el doble de lo que había perdido. Quiere decir, Dios no se equivoca. A veces tiene que pasar uno por la prueba, pero la sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, en gloria, cuando se ha manifestado el Señor. Y la manifestación de Dios fue para la vida de Job. Dios manifestó su amor, su bondad, y lo puso ahí, lo exaltó, lo levantó y lo puso como un ejemplo a seguir. Entonces, Santiago lo está usando para que nosotros comprendamos. Hay necesidad de tener paciencia en primer lugar, de tener tiempos
de oración, pero de calidad. No esa oración rápida, tipo comida rápida, no, gracias por estos alimentos y ya me voy. No, no, una oración que te haga sumergirte un poco en la presencia de Dios, que puedas reconocer que Él está en el cielo, que quieras que el reino de Dios se manifieste en tu corazón, alrededor de tu vida, que supla el pan espiritual, así como el pan para darle de comer al hambriento, para abrirle y para quitarle los yugos a aquel que está oprimido, para orar por aquel que está necesitado. La oración que fortalece, querido, no la oración, aquella oración mística y mágica que se piensa que es como el abracadabra. Nada de eso. Tiene que ser una oración que vaya a ser pertinente, que lleve toda la fuerza y toda la dedicación, una invocación clara y precisa, donde vas a desnudar tu corazón delante de Dios para decirle cuánta necesidad tienes de Él, de qué manera quieres que Él te ayude, cómo quieres que Él se manifieste contigo, que te ayude y te fortalezca en los días de dificultad en la que estás viviendo. Entonces, los ejemplos que pone Santiago son importantes. El siguiente es un ejemplo sobre el cual, en la discusión de Santiago, presenta la vida de otro grande, Elías. Elías, y lo pone como un hombre común, porque él está explicando cómo era Elías. Y es verdad que Dios lo llamó en un momento de una terrible apostasía. Tú no te imaginas qué plan tiene Dios para ti. Escúchame tú que estás allá. ¿Qué plan tiene Dios para ti? ¿Por qué Dios está interesado en ti? ¿Por qué razón ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en ti? ¿Por qué razón está despertando en ti cierta inquietud para que tú lo busques? Mira, déjame decirte que en el tiempo que resurgió Elías, era un tiempo propicio. Elías fue uno de los profetas grandes que hubo en Israel, un hombre que hizo voltear el corazón del pueblo de Dios hacia el Señor de los ejércitos, porque había un estado de apostasía terrible. Déjame explicarte que los reyes venían en una decadencia espiritual total. Muchos de ellos empezaron a regresar a los sacrificios de los ídolos, volver otra vez a hacer cosas indecentes delante de la presencia de Dios, y Dios levanta en medio de esa apostasía a un hombre llamado Elías, que la escritura solamente dice que era un habitante de la región de Galaad. Era tisbita, o sea, de una región llamada Tisbe. Quiere decir, no habla de quién era su papá, ni quién era su mamá, de qué linaje venía. No, simplemente dice Elías tisbita, de la religión de Galaad. Era uno de los moradores de Galaad. Quiere decir, no había genealogía en la cual uno pudiera decir, porque era descendiente de Judá o descendiente. No, nada más habla y dice cuál era la cualidad. Era un hombre delgado, que cuando oraba se incrustaba entre sus piernas y se metía de lleno a una búsqueda de oración. Ve cómo estaba el panorama. En primer libro de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 33, dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Imagínate una apostasía tremenda. Quiere decir, el pueblo que conocía a Dios, el pueblo que amaba a Dios, era inducido por un rey a llevarlo ahí. ¡Qué terrible! Dios en tiempos difíciles siempre se va a levantar gente que hable la palabra de Dios. Lo mismo sucedió en el tiempo de la oscuridad en Israel. Dios levantó a un profeta llamado Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías, de la misma manera, casi en la misma
en el mismo concepto de oscuridad y de tinieblas, mientras Israel vivía en un estado completamente apático, Dios levanta a un hombre que viene y sale del campo y en 6 meses ejerce un ministerio glorioso que nadie más lo pudo haber hecho de tal manera como lo hizo él, pero su preparación fue toda la vida. Entonces vemos que Dios nunca se ha equivocado, y esta es la terrible época en la que Dios está tratando de levantarse hombres, mujeres, personas que le busquen a Dios, que busquen a Dios para dotarlos de su poder, de su misericordia, para darles la gracia y el favor, y que puedan ser un precedente de que Dios está hablándole a la humanidad, que Dios está tocando los corazones. Santiago lo menciona como alguien con muchos conflictos a pesar de todos. En el capítulo 5 de Santiago, verso 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona, no importa. Dios un día usó una mula. Dios un día ha usado otros medios para poder manifestar su gloria y su conocimiento. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice que Elías tenía una característica: oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esas son oraciones que se responden. Esas son oraciones que dejan una huella o que son trascendentales. La oración que hizo Elías en el Monte Carmelo, cuando acabó con los profetas de Baal. La oración que hizo Elías cuando le dijo que no iba a llover sino por su palabra. La oración de Elías fue maravillosa, una oración de poder. Eso es lo que Dios quiere, que tu oración pueda causar un impacto en el cielo para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Eso marcó la diferencia para que fuera usado por Dios. Era ferviente su oración. No era una oración tibia, mediocre, no era una oración de ahí nada más para que no digan nada. No, por su oración no llovió en 3 años y 6 meses. Hizo descender fuego. Declaró las palabras más perturbadoras para un rey que estaba ya en un estado de impiedad. Le dijo, no va a llover por mi palabra. Y se enojó mucho. Y su mujer se enojó más porque dijo, yo a esta hora voy a poner a Elías de la misma manera que él puso a los profetas. La oración es la que remarcó la vida de este siervo, de un siervo que hizo la voluntad de Dios. Comprendamos, querido, el resultado de tanta esterilidad es por tanto egoísmo y por tanta falta de oración. Por esa razón no está sucediendo nada glorioso, porque todo solamente se sujeta a comentarios, a palabras, pero no a hechos reales de sumergirse en la presencia de Dios. Vida sin la gracia de Dios, querido. Predicaciones sin fuego. Cristianos en serios problemas matrimoniales. Vida sin frutos. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Dios puede levantar hombres y mujeres que amen a Dios. Elías llegó en un momento crucial de su nación. ¿No será necesario que en este tiempo Dios empiece a levantar estas vidas también? Que tú te sientas aludido por Dios para decir, creo que Dios me está llamando a tener más tiempo de consagración para hacer la voluntad de Él. Donde los adoradores de Baal ya era un decreto nacional, ya lo habían decretado. El rey ya había dicho, vamos a adorar a este. El rey era un símbolo de la apostasía rampante que había. Su esposa era alguien todavía peor, que se acomodaba para inducir y para hacerle ver a este hombre que no tenía poder ni fuerza, para que todo lo que ella dijera, él lo obedeciera como mandamiento. Querido hermano, fue tanto que aún esa enseñanza de Jezabel quedó plasmada por todas las épocas de la iglesia. Apocalipsis en el capítulo 2:20, cuando el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de Tiatira, dice, pero tengo unas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Ya estaba completamente actuando en la doctrina de Jezabel.
Entonces quiere decir que es algo que es urgente y es necesario. Querido hermano, déjame decirte con todo mi corazón, Dios te está llamando, pero para que tengas un consenso con Él, para que vuelvas tus ojos a Él, para que renuncies a lo pasado, para que cambie tu manera de ser y vuelvas al camino que te marcó el Señor, que es vida, que es verdad y que es el camino claro y específico. Ellos induciendo a la idolatría. Elías, antes de partir, dejó una escuela de profetas. Dejó a un discípulo a quien le dejó caer su manto para que ese discípulo pudiera ver que la gloria de Dios permanecía con él. Y ese discípulo fue tan ungido también como Elías, que dice la Escritura que aún en su muerte, sus huesos que cayeron en la tumba o que estaban en la tumba, cuando un soldado fue asesinado y cayó ahí en esa fosa, solamente por tocar los huesos recobró la vida. Quiere decir, algo maravilloso había en Elías. Sí, Elías también se desanimó, entró en un estado de angustia, de apatía. Por eso Santiago lo menciona, era un hombre sujeto a pasiones. Porque a veces piensas que, ¿por qué no te contesta Dios? ¿Por qué no hay respuestas? Y ya empiezas a bajar la guardia, y ya no quieres orar, y ya no quieres servir, y ya no quieres ir a la iglesia, y ya todo te es molesto, y ya no quieres escuchar nada. ¿Por qué? Porque ya todo ha caído de ti. Tus pasiones te dominan, estás fuera de control, no tienes la gracia del cielo. Querido hermano, tienes que buscar, amigo, tienes que buscar a Dios, tienes que dejar de hacer las cosas viejas y volver a hacer las cosas nuevas. Dios dio todo, Dios le dio comida en el tiempo de la sequía a Elías. Dios mandó a unos cuervos que le llevaran de comer. Dios le demostró que él tenía la autoridad para proclamar una palabra y Dios la contestó al momento cuando dijo que el que descienda por fuego, el que haga descender fuego del cielo, a ese es al que vamos a seguir. Y el Señor contestó y toda la nación dijo, Jehová es el Señor, gloria al Señor. Y también lo mismo con Juan el Bautista. Él se paraba en los caminos y gritaba. Él decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo cual todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. He aquí, dice la Escritura, que Él viene y ha de venir para volver el corazón de los padres hacia los hijos, con el espíritu de Elías. Querido hermano, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de considerar. Dios es el que estaba ahí presente en el momento que Elías lo quería. Y a veces Elías se sentía un poco imposibilitado de pensar, ¿y ahora cómo me va a contestar? Acuérdate que hubo varios movimientos de la naturaleza sobre la tumba, sobre la cueva donde estaba Elías encerrado. Y dice la Escritura que no fue por el viento, sino que fue en un silbo apacible. Sí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es ahí cuando te sumerges a contemplar la hermosura de la santidad de Dios, es cuando vas a tener las respuestas maravillosas. ¿Qué te quiere decir? Que cuando vio que Elías estaba ya perdiendo su control y su afán, Dios vino y le dijo, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Y escúchalo como de parte de Dios para ti. Levántate, come y bebe porque largo camino te resta. No digas que ya se acabó. No digas que estás viejo. No digas que ya estás vieja, que ya perdiste el anhelo. No digas que ya se te acabaron las fuerzas. Ni tampoco te andes refugiando ahí con sollozos y tratando de decirle a la gente que ya no puedes. Porque el Señor dice, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino en un torbellino, en unos carros de fuego, y arrebató a Elías y se lo llevó al hogar. A un hogar donde solamente está el Dios Todopoderoso, donde el Señor dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, querido hermano, no andes buscando aquí en este mundo las cosas que posiblemente solamente te traen aflicción de espíritu. Búscalo de arriba, procurad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ahí donde está el Dios del cielo. La nueva realidad es que Dios quiere llamar tu atención para que vuelvas a Él. Que las niñerías que tenemos ya las echemos a la basura, ya estamos grandes, adultos. Que regresemos al primer amor, que dejemos de quejarnos, que dejemos de esperar que haya tumultos. No, Dios quiere tratar contigo en lo personal. Ahí, en lo personal, Dios quiere revelarse. Así como se le reveló a Elías, en un silbo apacible le dijo, levántate, come y bebe. Así que
Mi recomendación es que sacudas tu actitud infantil y mediocre, pero sé humilde y voltea los ojos a Dios, que aún tiene todo el poder para salvar, para regenerar y sanar corazones, corazones desesperados, corazones desanimados. ¿Qué no podrá hacer lo mismo contigo? ¿Qué acaso a Dios se le ha ido la fuerza? ¿Que no es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Que en Él no hay sombra de mudanza, de variación? Yo he conocido a muchos que predicaban el evangelio y muchos ya dejaron sus armas de guerra. Muchos ya las tiraron. Muchos dijeron, no conviene. Es que esto no es posible. Déjame decirte, Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y si te tropezaste tú con una actitud equivocada, hay tiempo de que regreses y le digas a Dios que tenga de ti compasión y misericordia. Porque déjame decirte que el que le clamare hasta en el último momento puede obtener la salvación. Pero de todo corazón, vuélvete antes de que sea demasiado tarde. Romanos 3:3 dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. La incredulidad de varios no hace nula la fidelidad de Dios. Aunque muchos volteen atrás, el Señor es nuestro Dios y está todavía listo para bendecir a todo aquel que quiera. ¿Qué te parece, querido hermano? Dios te está llamando a ti para que tú vuelvas como Job, que seas probado, quizás no a la manera de Job, pero que soportes la tentación. Que tengas tiempos agradables de oración. Y también que aunque seas un hombre sujeto a pasiones como las de cualquier persona, puedas saber que Dios es fiel para sostenerte aún en los momentos difíciles. Dios te bendiga. Quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria y la alabanza porque tú la mereces. He predicado tu palabra y tu palabra tiene poder, Señor. El evangelio es poder de Dios para salvación. Toca el corazón de mis hermanos, guarda sus vidas, ensancha sus corazones, que renuncien a la vida pasada, Señor, y recibe, Señor amado, vidas completamente contritas y humilladas, las cuales tú no despreciarás. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo esto. Y todos podemos decir donde estemos, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. El domingo nos vemos para que podamos alabar y bendecir al Rey que todo lo merece. Dios te bendiga, querido hermano.